Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. MRSI Magic y Legal Cloud les dan la más cordial bienvenida a los aquí presentes y a todos los usuarios que nos acompañan en línea desde los distintos estados de la República. Estamos por comenzar el curso denominado Esquemas de Subcontratación Laboral, que será impartido por nuestro querido maestro José Manuel Morita Cancino. El maestro Morita cuenta con una gran experiencia en Derecho, Finanzas, Contaduría y Administración. Además, es expositor titular en el Centro de Estudios Fiscales desde 1995. Es expositor invitado por otras instituciones capacitadoras, así como por colegios de contadores, cámaras y organizaciones empresariales. Es docente titular de las maestrías de Derecho Fiscal, en Impuestos, en Derecho Corporativo y en Derecho Laboral de diversas universidades públicas y privadas del país. Tiene más de 35 años impartiendo cursos, seminarios, charlas, diplomados y especialidades en materia fiscal y de seguridad social. Es además articulista invitado por las revistas especializadas Práctica Fiscal, Consultorio Fiscal, Defensa Fiscal y desde luego Legal Cloud MRCI. También es autor de diversos libros, entre los que destacan El ABC de las Afores, Declaración Anual de los Riesgos de Trabajo, Seguro Social para Principiantes, Ley del Seguro Social y su aplicación práctica, entre otros. Además, por 20 años consecutivos, ha sido reconocido dentro de los fiscalistas más importantes de México. En este momento queda con ustedes el maestro José Manuel Morita Cancino, para quien pido un cálido aplauso. Bienvenido, maestro. Gracias. Buenas tardes, media hora de ridículo. Bueno, pues vamos a comenzar. Tema que está candente desde el año pasado, ¿verdad? Con esto de las reformas que sufrió el ámbito laboral, que trastocó todo el escenario de la subcontratación, y ya veremos qué podemos hacer respecto a ese tema. Hablaremos tanto del antes, del ahora y del después. ¿Okay? El término, como ustedes lo han escuchado, como la mayoría lo conoce, es outsourcing. No existe en el castellano. No hay definición en México. Es un anglicismo. Out, fuera, sourcing, fuente. O sea que su traducción literal sería una fuente de fuera. Eso significaría outsourcing, fuente de fuera. ¿Okay? En el diccionario tampoco aparece. No está en el RAE, en el diccionario de la Academia de España. ¿Dónde nace el outsourcing? Para que tengan una idea así, por lo menos, algo que vemos hoy. En la Segunda Guerra Mundial, después de que se declara la paz, que se vence al ejército alemán, las fábricas habían quedado bastante deterioradas, sobre todo las de las automotrices. Y entonces, a los alemanes se les ocurre solicitar suministradores de equipo hacia lo que es el armado de vehículos. Por ejemplo, usted, voy a imaginar el ejemplo, se llama Audi. ¿Usted hace las llantas? No, se las compra ya hechas a una empresa que ese es su giro. Entonces, usted solicita el suministro de las llantas. Usted hace los tableros, porque Audi no hace los tableros, los hace un suministrador. Entonces, realmente, ¿qué es lo que hace una armadora de autos? Por eso se llaman armadoras. Ensamblan piezas, ensamblan de distintos proveedores. Ese es el outsourcing. Ese es el outsourcing que nace después de la Segunda Guerra Mundial en Europa. ¿Okay? Para la industria automotriz. En 1970 nace el primer outsourcing de recursos humanos. Eso pasa en Francia. Es más, la empresa sigue existiendo. No sé si han oído hablar de ADECO. ADECO
Ella es la primera outsourcing de recursos humanos en el mundo, 1900. Como ven que pega ese fenómeno, se va a Estados Unidos. Y Estados Unidos en los años 80 lo hace universal. Y es quien le da el nombre, outsourcing. ¿Okay? Y la empresa más antigua que más se le reconoce, seguramente la han oído, Manpower. Ellos son los primeros dedicados al esquema del suministro externo de mano de obra. Todo iba muy bien, estaba jalando bien, pero ¿qué fue lo que pasó? Lamentablemente los abusos. Y todo se castiga. Y por eso llegaron todas estas reformas que ya veremos de ellas y qué hacer al respecto. Es utilizar recursos de una empresa externa a través de un contrato. ¿Está prohibido el outsourcing? Sí y no. Sí está prohibido cuando tiene que ver con actividades esenciales. ¿Vamos? Tiene que ser trabajos especializados. Ahorita vamos a ver qué es trabajos especializados. Las empresas principales cuentan con la infraestructura de redes necesaria y el plantel para vender el servicio. La segunda, en cambio, se limita a llegar hasta el domicilio del usuario para efectuar la instalación pertinente. El término outsourcing lo podríamos ver con estas definiciones de varios autores. Es un término inglés conformado de dos palabras. Esta la dice por ahí Almanza Martínez. Es utilizado para referirse a la subcontratación, externación o tercerización, el cual podemos definir como un proceso empleado por una empresa en el cual otra empresa o organización es contratada para desarrollar una determinada área de la empresa contratante. También se le conoce como transferir servicios de recursos externos proveídos previamente de manera interna. Ese es de Ross, del año 99. Y hay varios tipos de subcontratación. El outsourcing táctico es aquel que es solo para una cierta área determinada. Vamos a imaginar que su empresa no se dedica a la vigilancia. ¿Vamos? Entonces necesita para su seguridad un control de accesos. ¿A quién contrataría? A una empresa especializada de seguridad. ¿Ese sigue existiendo? Sigue existiendo sin problema alguno. Ese es el outsourcing táctico. Lo importante es ver cuál están manejando, o cuál van a manejar, o cuál quieren manejar. Y el estratégico es el que normalmente se manejaba al interior de toda la empresa. Pero en realidad era tercerización, honestamente, simulación. Porque a lo mejor era una simple pagadora de nómina, con algún esquema de beneficio. Y eso fue lo que le molestó a la autoridad. La autoridad es como tu novia. Si tú llegas a buscarla a su trabajo en la tarde y traes una mancha color rojo en el cachete y traes unos brillitos, no te va a creer que chocaste con un payaso. Y menos si tienes un aroma distinto al tuyo y al de ella. Traes una impregnación de perfume que no es. Y por más que le digas choqué con un payaso, no te va a creer. Así está el SAT, así está el IMSS, así está el Infonavit. No creer en el outsourcing. ¿Por qué? Por los excesos, por los abusos. De manera, digamos, de manera agresiva, no nada más lesionamos a los trabajadores, lesionamos las finanzas. Hubo trabajadores que estaban como trabajadores, pero que no eran trabajadores.
sin derechos a la seguridad social, con salarios mínimos, ¿verdad? Y pues, obviamente sus derechos obreros fueron conculcados. Y eso fue lo que motivó, ahorita van a ver, el origen de estas reformas. ¿Han oído hablar del cosourcing? La modalidad. El cosourcing es cuando esta empresa delega una función como a la que presta el servicio. Fíjense, términos que están dentro del argot. Yo le delego cierta tarea. Hoy por hoy sabemos que tenemos los servicios especializados. El insourcing ya lo han escuchado, ¿no? La empresa crea su propia prestadora de servicio. ¿Okay? Eso se llama, bueno, eso es un anglicismo también porque no existe. Es una fuente interna. ¿Okay? El offshoring se utiliza mucho en el extranjero. Usted manda 3 trabajadores a trabajar a Costa Rica. ¿Qué sería un offshoring? Porque están fuera del país, se van a un país distinto y ahí van a prestar los servicios. Ya veremos qué obligaciones tienen en cuanto a eso. Esa mecánica se les conoce también como deslocalización y se domina así cuando se pide la contratación de servicios a una empresa que se encuentra en el extranjero. Es utilizada cuando esto ofrece menores costos con respecto a los nacionales. ¿Qué le costaría más? ¿Mandar a 3 mexicanos o contratar a 3 costarricenses? Habría que ver qué nos conviene más en función de los productos o servicios que estamos brindando. Y en función o atención a ello, valoramos costo-beneficio. Tendríamos que aplicar leyes regionales, leyes de la entidad donde se prestan los servicios. El offsite ocurre cuando los servicios se generan dentro de la empresa que los ha prestado. Un ejemplo, las empresas de tecnología, software, redes, o el estilo. Ese es muy solicitado, sí, porque usted no es especialista en redes, ni especialista en tecnología, menos en software. Usted es usuaria. Entonces necesita a ese grupo de personas o a ese universo de gente que tiene una especialidad y que se le va a encargar una misión, una tarea, un servicio, ¿ah? Y eso ocurre en las instalaciones. Tenemos el crowdsourcing. Esto empezó en 2006. Fíjense qué interesante concepto. Crowdsourcing. Ven cómo hay derivaciones del outsourcing, ¿eh? No piensen que nada más hay una. Esta derivación, creada en 2006, ahí les va. Necesito una solución a un problema específico. Utilizando hoy las redes, la mando al público en general y espero de ustedes una propuesta de solución. Eso se llama crowdsourcing. Voy a elegir la que más me beneficia. Yo mando la convocatoria y a lo mejor usted y usted deciden, por experiencia, enviarme una propuesta de alternativa de solución. Si me convence y se ajusta a mi necesidad, me quedo con uno de los 3 o hasta los 3, todo depende de lo que es. Ese es el crowdsourcing. ¿Okay? Normalmente se utilizan mucho las plataformas. Ya ve que hoy el Face, que hoy es el WhatsApp, la locura, o sea, es impresionante lo que estamos haciendo con esas redes, el Twitter, el Instagram y no sé qué tantas cosas más hay. Pero el Face es impresionante. Entonces, a lo mejor de todos los que ven las redes o se conectan a las redes, pues no faltará 1, 2 o 3 que por su experiencia me puedan dar una alternativa de solución.
significa multitud y abastecimiento. Es una convocatoria abierta para un gran número de personas. Lo que se puso de moda con el teletrabajo, el coworking, es el teletrabajo, el coworking. Aparte de los freelancers. Ya ve que ahora tenemos que usar hasta esos términos. Freelance, independiente, que nos prestan sus servicios. Calorcito, ¿verdad?